la ciencia ha experimentado un aumento en cuanto a la colaboración internacional, a tal punto que ya hoy en día la investigación se establece más como una investigación colaborativa que como una investigación individual, como existía en la antigüedad. De hecho, ya hay cursos especializados para investigadores, es decir, investigadores para que puedan trabajar de manera multidisciplinar y puedan trabajar en equipo. Ustedes se podrán dar cuenta que la mayoría de los premios Nobel que se entregan normalmente lo están entregando a varios científicos que hacen sobre un mismo tema, trabajan en equipo y hacen un gran descubrimiento, o lo entregan a diferentes personalidades de áreas diferentes. Se da mucho eso, por ejemplo, en el área de la biología, en el área de la química, en el área de la física también se ha dado ese caso. Entonces este compartir con ustedes, que lo hemos titulado La investigación científica en un mundo global, es porque el intercambio creciente que se ha venido desarrollando de conocimiento y de tecnología ha llevado a avances significativos en los numerosos campos, desde la medicina, la ingeniería, la biología, la comunicación, que ya veremos más adelante. Entonces, en este compartir vamos a discutir o a dialogar sobre el papel de la investigación científica en un mundo globalizado, de lo global a lo local. Es decir, no nos quedaremos solo en lo universal, también trataremos de aplicarlo, en este caso a la República Dominicana, y de manera más específica al Granero del Sur, a esta gran provincia productiva de la República Dominicana como es San Juan de la Maguana. Exploraremos cómo la globalización también ha afectado de una u otra manera la investigación científica, veremos cuáles son los beneficios y desafíos de la colaboración internacional y cómo la investigación científica puede ayudar a abordar también desafíos globales con repercusiones locales o viceversa, desafíos locales con repercusiones globales. Entonces, en los últimos años la globalización, por ejemplo, ha tenido un impacto significativo en la investigación científica porque ha abierto las oportunidades de colaboraciones, diríamos, de científicos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hoy en día todos tenemos un celular, un teléfono móvil. Sin embargo, ese teléfono móvil, aunque tenga una marca y tenga un país de origen, los componentes son de diferentes países del mundo. Por ejemplo, si usted tiene un iPhone, el SIM card, a lo que erróneamente le llamamos chip, porque el chip es otra cosa. El chip es un componente electrónico que a su vez realiza diferentes funciones, que antes tenían diferentes componentes para hacer las funciones. Por ejemplo, antes teníamos resistencia, transistores, capacitores, ya hoy en día no, ya esos tres componentes están en un solo que se llama chip. Pero, por ejemplo, todos los componentes, los microchips que utilizan, por ejemplo, los celulares, no importa la marca, son de Taiwán. Son de Taiwán. Los automóviles, por ejemplo, la mayoría de los motores que utilizan son alemanes. Y los diseños de los automóviles lo hacen 5 casas de diseño a nivel mundial. O sea, todos los vehículos están diseñados por la misma casa. Eso es de lo que ha favorecido, diríamos que la globalización. Y también ha permitido que investigadores de países en desarrollo, como es por ejemplo la India, también tengan la posibilidad de presentar proyectos científicos a nivel mundial. Claro, a veces el cerebro grande de una persona de un país subdesarrollado termina siendo conquistado por un país ya desarrollado. Entonces, esta inclusión de colaboración entre científicos de diferentes países o investigadores, que no necesariamente tienen que ser científicos, que por ejemplo usted al graduarse
van a tener la maestría en metodología de la investigación científica. Eso no lo acredita como científico, pero sí como investigadores con una metodología científica para que puedan aplicar a las diferentes áreas a las que ustedes se vayan a desarrollar, y ya más adelante le iré poniendo diferentes ejemplos en ese sentido. Entonces, ofrece un sinnúmero de beneficios la oportunidad de poder, de la globalización, estar, diríamos que, incidiendo de manera directa en la investigación, porque permite el intercambio cultural, permite el intercambio de métodos para realizar diferentes operaciones. Por ejemplo, la manera en cómo un ciudadano chino multiplica o divide no es la misma que la de un coreano, ni de la que un hindú. Lo hacen de manera diferente, aunque lleguen al mismo resultado. Pero ese intercambio cultural permite también a que se abran más los horizontes intelectuales y mentales de los seres humanos. Por ejemplo, nosotros como dominicanos que pertenecemos a una isla, en la medida en que podemos conocer otra cultura, de una u otra forma se nos va ampliando el espectro intelectual y nos permite entonces poder desarrollar ideas y aplicarlas a nuestro país. Aunque también eso, ustedes ven, por ejemplo, que muchos dominicanos viajan fuera del país a estudiar. Lamentablemente un 20% se queda, o sea, no regresan a su país de origen. Pero los que regresan ya no pasa lo que pasaba en tiempos de los 80, que cuando venían de Rusia entonces estaban sobretitulados y no los contrataban, porque primero no había cómo pagarle y segundo creaban celos que. Bien, ahora bien, otro desafío que sí trae la integración global de la investigación viene dado también por los aspectos culturales, los aspectos idiomáticos. Por ejemplo, un norteamericano, un inglés, un francés y un dominicano en algún momento van a tener algún inconveniente en la comunicación, porque hay frases idiomáticas de cada cultura y los patrones educativos son diferentes. Entonces se crea también una brecha que imposibilita una comunicación diáfana y que de una u otra forma hace que sean lentos a veces los procesos investigativos, además de los cambios de horario. Por ejemplo, entre España y nosotros tenemos cerca de 6 horas de diferencia. Entonces, cuando hay que hacer un intercambio entre científicos españoles o un asesor que ustedes tengan en español, vamos a tener también esa diferencia. Además de las desigualdades económicas que se van dando entre un país y otro. Pero, sin temor a equivocarnos, ya lo veremos más adelante, será una de las conclusiones a las que vamos a tratar de llegar, es que la investigación científica es una herramienta poderosa para abordar los problemas globales. En sentido general se va a hablar, por ejemplo, del cambio climático. Ahora mismo vamos a estar afectados por el fenómeno del Niño, ya se fue la Niña, ahora tenemos el Niño, que va a provocar, y ya está provocando sequía. Ya hemos tenido problemas, por ejemplo, en la parte noroeste de nuestro país, donde cerca de 1.200 cabezas de ganado han fallecido por falta de pasto y de agua. Entonces ahí viene entonces la parte de la investigación, conociendo experiencias que han ocurrido, por ejemplo, en El Salvador o en Ecuador, ver cómo uno las puede extrapolar a la República Dominicana, cosa que antes no era posible, pero que hoy, gracias a la globalización, eso nos permite. Otros problemas fundamentales, por ejemplo, la pobreza, la seguridad alimentaria y la salud pública, también son elementos. Tuvimos el caso de la COVID-19, por ejemplo, que nosotros no fabricamos la vacuna. Sin embargo, se elaboró la vacuna en tiempo récord y nosotros fuimos beneficiados de eso. Eso es de la ventaja de la globalización a la investigación. Por ejemplo, para acá, para el sur, que existe la ganadería vacuna menor, por ejemplo, la crianza de ovejos. Los ovejos que normalmente se crían para el sur y en otra parte del país es una raza que no es completamente dominicana, pero que sí es resistente y adaptable al clima y a las condiciones de nuestro país. Y eso es fruto también de la
globalización. Entonces, eso es en sentido general lo que quería presentarle como una especie de introducción de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en esta mañana? A tener una aproximación de lo que es la importancia y una aproximación al concepto de investigación científica. Claro, no va a ser muy profundo porque entonces después nos iríamos de aquí muy tarde. Pero yo no tengo problema de quedarnos hasta la hora que sea necesario. Veremos los avances tecnológicos que se han ido desarrollando en la investigación científica, cómo impacta la investigación científica en ese marco de la globalización a lo que es el desarrollo económico de un pueblo. También ahí hay una diferenciación porque normalmente los políticos dominicanos y latinoamericanos hablan mucho de crecimiento económico y hay una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico, pero solamente ellos se enfocan en el crecimiento económico, que pueden decir que la economía subió un tanto por ciento y que la inflación es bajita. Está bien, por eso en sentido general. Lo que debe marcar realmente el índice que debe tomarse en cuenta, el indicador fundamental para un pueblo, es el desarrollo económico, porque el crecimiento económico es un dato general. Por ejemplo, 10 empresas perdieron $1 millón, pero hubo una empresa que ganó 200 millones de pesos. En el cálculo del crecimiento económico van a decir entonces que el país creció 100 millones de pesos. Pero no marca de que hubo 10 empresas que perdieron. Ahora, en el desarrollo económico es cuando la riqueza de un país llega al más pobre, mantiene al de la clase media y el rico no pierde su riqueza, sino que también la engrandece. Entonces luego veremos cómo la investigación científica dentro del marco de la globalización también ha permitido una mejora en la calidad de vida. Ya pondremos diferentes ejemplos. También cómo se puede innovar las investigaciones científicas en el campo de las humanidades. En la primera parte verán que quedará globalizante y ya la otra parte será en la de las humanidades, pero el médico trabaja con los humanos. El biólogo trabaja con los humanos, aunque de una u otra forma también tenga campo, diríamos que de la veterinaria o de la agricultura. La investigación científica de una u otra forma se tiene en cuenta como un proceso por el cual se va a obtener un conocimiento nuevo o se va a llegar a una conclusión que ya se tenía un contacto empírico en el cual ya pensábamos que era de una manera, pero es la investigación científica la que, usando cualquiera de los métodos científicos que existen, que ese también es parte de lo que ustedes van a ver, diferentes métodos, porque muchas veces se creía que no había un método científico, y no. Los métodos científicos son de acuerdo a cada autor, de acuerdo a cada área, y dentro del área, de acuerdo a lo que usted va a investigar. Normalmente las investigaciones, por ejemplo, en sentido general, se hacen después de, pero en medicina no. En medicina hay que hacerla en paralelo, y muchas veces hasta previo, para poder ver. Y eso es parte de. Entonces, el método no es más que la forma en cómo se aborda un problema, para tratar de llegar a una conclusión que pueda ser replicable, a una conclusión que pueda ser falseable, diría Popper, es decir, que usted pueda verificar si eso es o no correcto a la conclusión a la que se llegó. De manera que dos personas puedan llegar a la misma conclusión estudiando los mismos problemas y cruzando las mismas variables, en caso de que la investigación amerite variables, porque las investigaciones, por ejemplo, cualitativas, no necesariamente llevan variables, ni no necesariamente llevan hipótesis. Ahora, las cuantitativas, de manera obligatoria, sí llevan hipótesis y sí llevan variables. Entonces, es sumamente fundamental la investigación científica para todo lo que nos rodea. Diría
que la ciencia va avanzando a partir de la lucha del paradigma. Es decir, si hay dos paradigmas, entran en crisis. Uno de los dos se superpone al otro, pero el que queda, digamos, que por debajo, no es nada porque ya no hay científicos que lo sostengan, porque de una u otra forma los paradigmas siguen funcionando. Entonces, gracias a la investigación científica y gracias a que se han ido acelerando los procesos de investigación científica, es que hemos podido tener avances múltiples en todas las áreas. Por ejemplo, era impensable en los años 20 cómo poder resolver un problema a una persona que tenga estrabismo, por ejemplo. Y a partir del año 60, 70, ya eso es una operación simple y hasta normal, podríamos decir. Si una persona que nazca con estrabismo, es una operación simple, o sea, algo normal. O, por ejemplo, hoy en día, una persona que muere del dengue, básicamente es que hubo un mal procedimiento, porque ya está establecido cómo enfrentarlo. Es decir, pero son de los procesos que van más adelante. Entonces, por ejemplo, en los avances tecnológicos ha llevado a numerosos descubrimientos significativos, específicamente en el área de la medicina, bastante en la comunicación y en la tecnología. No es que no haya avances significativos en otras áreas, pero son los que más nos tocan. Todos tenemos que ir al médico en algún momento dado. Y siempre hay problemas médicos, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo. En otro tiempo, si no había forma de usted contrarrestar la diabetes y vivir a partir de un problema diabético, si no fuera con inyección de insulina, de manera específica. Pero ya no. Ya, de acuerdo al nivel de su diabetes, puede usar medicamentos de pastilla y no de inyección. Entonces, los avances que se van dando son significativos en casi todas las áreas, pero las que más nos competen es la medicina y la comunicación. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, ser humano necesita salud, necesita comunicación. Y en los últimos tiempos también se ha trabajado bastante las investigaciones en el campo de la agricultura, porque nos está trabajando ya en la parte de lo que es el medio ambiente y lo que es la ecología. E incluso se establece a partir del francés Latour y de una serie de científicos, filósofos, antropólogos, que por primera vez en la historia geológica de la humanidad, la división del mundo no está amparado por un problema de la geología, sino más bien porque el hombre ha modificado el sistema planetario. Y por eso, desde hace ya unas 2 décadas, ya se habla de que vivimos en un antropoceno. El hombre ha intervenido tanto en el sistema planetario que lo ha modificado. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, cuando miramos hacia el cielo está infectado de tantas luces artificiales que solamente entre un 12 y un 15% del cielo no está infectado. O sea, en la visión nuestra. En la producción agrícola del mundo, para que tengan una idea de qué tan pobre estamos en la producción de alimentos, que si todo ser humano ingiriera alimentos en promedio de lo que ingiere un norteamericano, haría falta 5 planetas Tierra para poder darle alimento al mundo entero. Tengan una idea. Más del 60% de los animales, incluyendo aves, están en extinción. En el caso nuestro, la República Dominicana, por ejemplo, el bosque primario que tenemos apenas es un 14% del original. Es decir, que cuando usted ve 14 árboles, faltan 86. Por cada 14 árboles que usted ve, faltan 86. Para que tengan una idea de cómo también la mano humana ha ido implementándose. Pero gracias a Dios y gracias a la ciencia y al esfuerzo y al aspecto de la globalización, ha hecho que también, por ejemplo, cambios en la informática, que ha sido vertiginoso, acelerado, en la energía, tanto la energía
de biocombustible como la energía renovable, como la energía a través de combustibles fósiles y la comunicación. Esto ha llevado a que todos los avances de una u otra forma ya son significativos. Ya hay tantos avances que caer de atrás a los avances se hacen cada vez más difíciles. Es decir, uno poder estar, diríamos que actualizado de todos los avances científicos que se van dando en las diferentes áreas, eso hace ya que eso sea casi imposible. El ejemplo más simple es que usted va, por ejemplo, y compra la computadora de última generación. Y al llegar a su casa, de manera real, ya hay una que está más avanzada que esa. Más avanzada. Porque normalmente no sale al público todos los descubrimientos y avances científicos que se van a realizar. Por ejemplo, un descubrimiento sumamente importante fue el de los rayos X, que dicho sea de paso, William Conrad lo descubrió en el año 1895, pero lo descubrió por accidente. Normalmente la mayoría de los descubrimientos científicos de la antigüedad fueron por accidente. Todo descubrimiento importante como los rayos X, los rayos gamma, hasta en medicamentos, por ejemplo, muchos medicamentos también, no quiero mencionar los nombres de algunos de ellos, también fueron, pero usted sabe a cuál me refiero, también fueron por accidente. E incluso hay un libro que se llama Serendipia, en castellano debería ser Serendipia. Serendipia es la palabra latina que significa sin programación, que te sale a investigar una cosa y descubre otra, que solamente recoge descubrimientos científicos por accidente, y fueron la mayoría. De hecho, hoy en día en la industria farmacéutica lo que hacen es que experimentan sobre algo, pero se dan cuenta que ayuda para otra cosa y una vez lo estudian y lo modifican para eso que llegaron a encontrar en el camino. Eso también trae su problema, porque cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, dedica 30, 40 años haciendo una investigación, eso implica una gran erogación de recursos. Entonces, por eso es que muchas veces ustedes ven que uno se queja de que por qué no le dan el medicamento que de una vez sana, o por qué la industria farmacéutica no lanza al mercado el último medicamento. Lo que pasa es que el tema económico se impone, y hasta que no son rentables el medicamento no lo sacan de circulación. También está lo de la resonancia magnética. Hoy en día casi todos los problemas de salud del cuerpo humano tienen que tener o unos rayos X o una resonancia magnética para tratar de hacer, diríamos, que los estudios. Y ya veremos luego cómo la comunicación y la tecnología hacen que un médico desde su casa puede verificar la resonancia magnética o unos rayos X, y a partir de su propia casa poder dar su resultado. Entonces, en informática, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Normalmente hoy en día le llaman inteligencia artificial a todo, pero realmente no es tan correcto. Porque hoy en día lo que se ha tratado de desarrollar es computadoras, vamos a decirlo así en términos más prácticos, que trabajan rápidamente. Es decir, el otro día hubo una computadora que hizo en unos segundos una operación que de manera normal tardaría 10.000 años realizar. Entonces, le estamos llamando inteligencia artificial a aquellos procesos que vienen dados ya por una computadora que está programada con un algoritmo para eso. Pero si vienen dados por una especie de aprendizaje automático que ya iremos viendo más adelante. Está la computación de la nube. Por ejemplo, ya normalmente guardamos las cosas o en un correo electrónico o hacemos uso de la nube. Pero el correo electrónico lo que tiene es alojado en una nube, es decir, diríamos que en un disco duro, diríamos, virtual, pero externo. Entonces hay grandes servidores que se dedican a eso. De manera que ya no es como antes que se usaban unos disquetes
o unos cassettes, después eran los CD, ya después de los CD pidieron disco duro, pero era bastante grande, pero ya hoy en día no. Ahora en una memoria pequeña usted puede tener 1000 gigabytes en sus propias manos, sin ningún problema. El Internet de las cosas, que es lo que se va dando, por ejemplo, en la casa completamente inteligente, por ejemplo, Alexa, que usted la conecta a dispositivos electrónicos y usted le dice: Alexa, baja el volumen, Alexa, sube el volumen, Alexa, sube la luz. O sea, y se va dando ese tipo de cosas. Ustedes ven, por ejemplo, también automóviles que ya no son conducidos por el ser humano, sino ya que son de una u otra forma, entre comillas, autónomos. Y tenemos la tecnología del blockchain, que normalmente, para que tengan una idea, es el intercambio de información, pero que se utiliza básicamente para las criptomonedas o para informaciones, diríamos, bancarias, interbancarias. Ustedes vieron, por ejemplo, que en el caso de Rusia y Ucrania, lo primero que hicieron fue que desconectaron a Rusia del SWIFT. El SWIFT no es más que un sistema de tecnología de blockchain que permite que uno pueda hacer, diríamos, que operaciones bancarias. Fíjense, por ejemplo, usted va a un cajero y usted saca dinero, y el banco lo sabe, y el banco le cobra. Pero esa diríamos que es la forma más arcaica, pero también cuando usted por el celular hace una transferencia, entonces una transferencia y ve los números que se le pasaron de un lugar a otro, y va a un cajero y lo busca, o va a un banco y lo busca. Entonces, eso fue también producto de esto. Ha ayudado, por ejemplo, que errores que se cometían en el pasado fueron subsanados. Por ejemplo, hubo un individuo que fue un día a las 3 de la mañana a sacar un dinero de un cajero automático y lo sacó. Y al día siguiente, cuando fue a buscar su balance, vio que el balance estaba igualito. Y volvió otra vez a las 3 de la mañana e hizo lo mismo. Oh. Y fue otra vez a otro día e hizo lo mismo. Bien, ¿qué ocurría? Era que los sistemas bancarios estaban tan arcaicos que a esa hora se borraba todo para reactualizar. Entonces las operaciones que se hacían a esa hora, ya la reactualización no lo permitía. Entonces él duró como 6 meses, todos los días buscando dinero. Pero lamentablemente, como hay un sistema, lamentablemente para él, hubo un sistema de seguimiento por los gastos que estaba haciendo, se dieron cuenta y lo agarraron. Tuvo mala suerte ahí al final. Está la realidad aumentada y virtual, están ahí lo que son los videojuegos. O sea, y no en los videojuegos, porque quizás ustedes no tengan tiempo para jugar, pero por ejemplo, el examen de la licencia, ya en República Dominicana, es como una realidad aumentada. Usted va, por ejemplo, y el examen, por ejemplo, usted va a categoría 5 de camiones, ya cuando lo ponen a manejar un camión, a usted lo ponen en un módulo, le ponen los elementos necesarios para que usted se sienta que está en el camión, y usted tiene que manejar en realidad aumentada, y ahí es que le dan entonces la licencia. Por eso la realidad aumentada tiene como consecuencia el hecho de que en el caso de los niños pueden tener muchos sobresaltos, diríamos, cardíacos. Eso ya se ha estudiado, que puede traer problemas porque es que se siente como si estuviera ahí. Es como las películas también que son 3D. Si usted no se pone los lentes, no puede leer lo que dice. Pero hay momentos en que le da un impacto y usted reacciona como si fuera igual. Y la virtualidad, ¿qué hubiese sido la educación sin la virtualidad? ¿Qué hubiese ocurrido con el trabajo sin la virtualidad? Pero la combinación de realidad aumentada y virtualidad es lo que permite hacer los hologramas, es decir, inteligencias artificiales que te presentan la imagen de lo que tú estás hablando. Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando del Papa con un holograma, ponemos y visualizamos como que el Papa estuviera aquí, toda la parte como si fuera un holograma.
Y tenemos aquí el procesamiento del lenguaje natural, o lo que se conoce como chatbot. La manera más simple, por ejemplo, es lo que ocurre en el WhatsApp, que usted lo programa cuando usted no quiere hablar. Y usted escribe, inmediatamente de manera automática le dice: estoy de vacaciones, no puedo hablar. Claro, eso es un procesamiento del lenguaje natural, es decir, que el sistema informático asume el mensaje e inmediatamente reacciona a ese mensaje. Y está el Big Data y el análisis. O sea, grandes empresas, por ejemplo, empresas mundiales, pueden trabajar en conjunto. Algo simple es, por ejemplo, con el Drive de los correos electrónicos. Usted en Vallejuelo, usted en Bochino, usted aquí en San Juan, aquí en Santo Domingo, aquí en Barahona, están trabajando los 5 al mismo tiempo en el mismo documento y se va actualizando en tiempo real. El Big Data, las empresas lo están usando de esa manera. Porque imagínense ustedes que manden un informe a Japón para esperar que lo actualicen para mandarlo entonces a Rusia, aunque con el internet sería un poco más rápido, pero ya esto hace que la globalización ha obligado a que la investigación científica trabaje y haya hecho del mundo realmente lo que es una aldea. Vivimos en una aldea global. Aldea en el sentido de que tenemos acceso en cuanto a comunicación. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes por diferentes vías reciben el mismo video viral? Y lo reciben hasta de un hermano suyo que está en Estados Unidos, pero de un problema que fue aquí que pasó. Y todos lo reciben por diferentes vías, o sea, porque ya el mundo es una aldea. En cuanto a la energía, por ejemplo, la investigación científica en el campo global, porque ¿qué es lo que ha obligado en cierta forma a la globalización de los problemas? Es que ya no se piensa en el problema de un país, sino en el problema que puede ocurrirle a cualquier persona en el país. Es decir, si en un país dado, por ejemplo, había problemas de energía eléctrica y lo resolvieron, piensa en otros países que sí lo tienen. O hay investigadores que se dedican solamente a tratar de resolver necesidades que tengan otros países. Y por eso siempre son los que están supliendo los problemas. Entonces, por ejemplo, hoy en día los paneles solares de película cada vez más delgadas para que tengan mayor resistencia a la inclemencia del clima, puedan tener mayor energía y están usando unos materiales diferentes. El almacenamiento de energía, que es fundamental hoy en día, por ejemplo, con lo que son las baterías de litio. Ya las baterías de los celulares, por ejemplo, no son iguales. Antes una batería de un celular, usted tenía que estar conectándolo con frecuencia. Y hoy en día, usted puede activar incluso el modo de ahorro de energía, y una batería, por ejemplo, puede durar hasta 3 días si usted tiene que recargar. Y hasta más. Turbinas eólicas de mayor tamaño y de mayor eficiencia, ustedes tienen bastante conocimiento porque aquí en la parte de Pedernales, por el asunto de los vientos eólicos, hay grandes turbinas. El biocombustible también está en asuntos ya bastante avanzados. Fíjense que ya no hablamos solamente de los combustibles fósiles, incluso la misma explotación del petróleo, como le llamamos, o hidrocarburos, ya es completamente diferente. Ya no es solamente con pozos petroleros que de una u otra forma se encuentran como un pozo de agua. Penetran un pozo de agua y extraen petróleo. Ya no. Ya por la carencia de petróleo lo que hacen es una especie como de explosiones a lo interno de la tierra, y ahí van recogiendo todas las partículas de petróleo que existen por allí. O sea, eso va cambiando. Además, lo que es la biomasa, aunque la biomasa trae un desequilibrio en la agricultura y en el medio ambiente si no se hace de manera sostenible. Y ya también se están tratando de usar otro tipo de gases que aparecen en descomposición, por ejemplo, en los vertederos. En comunicación, por ejemplo, la invención de la tecnología como el Internet, que fue algo propiamente militar, se ha convertido en que no se podría hoy vivir sin Internet.
Hoy en día no hay forma posible de que pueda vivirse en tiempo real cualquier problema, cualquier solución, y cada vez son más rápidos, es sin el internet. Usted quita el internet, por ejemplo, se cae básicamente el sistema de comunicación mundial, porque hoy en día básicamente nos comunicamos a través de WhatsApp y de Telegram y de las redes sociales, pero ninguna de ellas funciona sin el internet. Y eso ha permitido también que nos acerquemos un poco más de las personas que teníamos lejos, pero al mismo tiempo nos alejemos de las que tenemos cerca. Fácilmente tenemos muchísimos amigos, pero no los conocemos. Tenemos 5.000 amigos, por ejemplo, en Facebook, pero ¿cuántos de esos usted los conoce realmente? Más que solo en interacción. En comunicación, por ejemplo, los celulares son cada vez más avanzados, aunque todos los celulares hacen básicamente lo mismo. Usted puede recibir llamadas, usted puede chatear, usted puede buscar noticias, buscar información, utilizarlo como una herramienta de trabajo. Es decir, los celulares se han venido a convertir como una especie como de chip electrónico en sentido general, porque ya con el celular tú no necesitas una cámara, porque ya la tienes. No necesita un grabador de video, porque ya lo tiene. No necesita un micrófono, porque ya lo tiene. No necesita una computadora para editar imágenes, porque también lo tiene. Y cada vez más tienen más funciones que gracias a Dios que los celulares no traen manuales. Porque el manual de un celular para todas las funciones que tendría que ser como la página amarilla que existían antes, de tantas cosas que tienen. Ya hoy en día quiero hacer algo con un celular y me entro a un buscador y le pregunto cómo lo hago. Porque realmente son múltiples las funciones que tienen. Las redes de alta velocidad, conocidos como las G, y ahora por ejemplo está el famoso internet satelital de Elon Musk, que ya está en República Dominicana, pero que es un poquito costoso, de manera que usted tendría internet en cualquier parte del país, que no importa que no haya antena, porque ya es satelital. Tenemos los asistentes virtuales como Siri, que es de iPhone, Alexa, tenemos el asistente de Google, es decir, que ya hay muchas cosas que de una u otra forma la tecnología lo va pensando y lo hace fácil. Ya fácilmente usted tiene el celular en la mano, pero tiene la mano mojada, por lo tanto la huella no lo va a poder desbloquear, y fácilmente usted le dice, depende del celular, le va a decir Siri, ábreme la cámara, y se lo va a activar. Ya usted previamente lo estableció. De manera que la tecnología está sumamente avanzada. Videoconferencias avanzadas, ¿qué hubiese sido de la humanidad sin la plataforma de Zoom, Skype o Google Meet? Yo no solamente pienso a veces en la educación, claro, porque la mayor población mundial está inmersa en procesos educativos, pero la parte laboral, la parte de las juntas médicas para analizar un problema, no se podía juntar por el asunto de la COVID-19. La comunicación por satélite, hoy en día usted puede hacer lo que usted quiera, pero de una u otra forma nos van a descubrir, si hay interés del Estado que lo quiera descubrir. Y esa comunicación por satélite, como GPS, uno solamente piensa que solo es para ubicar a una persona, pero va más allá. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes están conversando con un amigo sobre algo, cualquier cosa, sobre velero, sobre celulares, sobre automóviles. ¿Y qué ocurre luego cuando usted entra a YouTube o entra a Facebook? ¿Qué ocurre? Las promociones de lo que usted estaba hablando, porque realmente hoy en día ya nada es privado. Ya yo creo que el siguiente paso va a ser el tratar de determinar lo que uno está pensando. Porque usted puede tener el celular apagado y como quiera, ellos tienen la forma de escuchar lo que uno dice, y por eso es que bombardean a uno
Y más aún, si fue usted que puso en uno de los buscadores teléfono, ya usted va a tener por unos cuantos días el bombardeo de esos mensajes de teléfono. Y eso es producto de este tipo de inteligencia, de la que hemos ido viendo. En resumen, los avances tecnológicos en la comunicación han transformado completamente la manera en cómo el ser humano se comunica. Completamente. En otro tiempo, una persona que tuviese algún tipo de deficiencia no podía comunicarse. En otro tiempo, una persona que no supiera escribir no podía comunicarse. Ahora solamente presionar un botoncito y hablar y soltar. Y ya. Y si va a hablar mucho, lo presiona y lo sube y vuelve y después lo topa y ya se comunica. O sea, ya la manera, ¿cuál ha sido el problema? En que nos hemos dejado enfermar de una adicción a la comunicación, de una adicción a las redes sociales que nos está de una u otra forma como deshumanizando, en el sentido de que las tertulias entre amigos, y por eso a veces uno tiene amigos que uno llama para una sola cosa y fácilmente no dura media hora hablando con ese amigo, porque son tantas cosas y al final siempre concluye la conversación, pero tenemos que juntarnos porque tenemos mucho de qué hablar, porque de una u otra forma la tecnología y la comunicación ha cambiado completamente el mundo. Hay ejemplos que en los avances tecnológicos, por ejemplo, medicamentos que ahora cada vez más efectivos, cada vez hay más descubrimiento sobre la estructura celular, de a qué célula de manera específica poder combatir, que eso ha ayudado muchísimo en materia, por ejemplo, del cáncer, y hasta problemas que son de la esquizofrenia, o sea, problemas que son de psicología y de neuropsiquiatría, ya se está llegando a esos puntos. E incluso hay operaciones cerebrales que tienen que insertarle con un bisturí, vamos a decir bisturí, para decirlo de una manera que lo pueda explicar, del grosor de la mitad de un pelo de la cabeza de nosotros. Y eso es gracias a estos avances científicos. La creación de tecnología más eficiente y ecológica, por ejemplo, hoy en día el uso de los herbicidas, por ejemplo, que cada vez se usa menos, porque sale más barato utilizar, por ejemplo, un trimmer. Un trimmer es lo que usan los agricultores o la gente del ayuntamiento para cortar la grama, que va dando vueltas. ¿Por qué? Porque lo han hecho más eficiente en cuanto al consumo de la gasolina y el rendimiento entonces es mayor. Eso de una u otra forma ha ido ayudando también a que haya una producción de energía o una producción agrícola cuando se quiere bastante, porque se han hecho descubrimientos, se han puesto a investigar, por ejemplo, en la ganadería. Si una vaca necesita aproximadamente 16 tareas de tierra, de pasto, para poder subsistir y producir leche en una cantidad considerable. Pero ¿qué ocurre? Que si usted mete la vaca al potrero de las 16 tareas, se van a dañar aproximadamente 4 tareas de esas 16. O sea que se le quedan 12. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, se mete la vaca en un establo y se produce la lleva y se procesa. Y a través de la investigación científica que se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en los Países Bajos, como Suecia, por ejemplo, y tienen la manera de cómo conservar la hierba o el pasto para que la vaca pueda, de una u otra forma, poder estar siendo alimentada por mucho tiempo. En los desarrollos económicos, por ejemplo, la investigación ha tenido una relación directa, en tanto que se establecen investigaciones que luego permiten eficientizar los recursos. Por ejemplo, a largo plazo, ¿qué le conviene a un país? Que sea, estamos hablando en el sentido del buen deseo. ¿Qué le conviene a un país? ¿Que una persona estudie o que no estudie? A un país a largo plazo le conviene que la persona estudie. Pero ¿cómo estudia un hijo de un señor que tenga algún tipo
de problemas que no le permitan trabajar. El hijo tiene que trabajar. Entonces, ahí viene de una u otra forma, el Estado subvenciona a este padre para que mande a su hijo a la escuela, le da una cantidad de dinero que le permita sobrevivir o subsistir. Pero ¿por qué se puede hacer ese tipo de cálculo? ¿Por qué conviene mejor darle dinero al papá para que mande a su hijo a la escuela? Porque a largo plazo ya se han hecho investigaciones que conviene. Es decir, por cada dólar, por ejemplo, que se invierte en deporte, se economiza una gran cantidad de dinero en salud. Por su salud. Dice que por cada 10 dólares que se invierte en salud, el Estado se economiza 100 dólares. Porque luego, si no hay un cuidado de la salud, entonces el paliativo tiende a ser más caro, más costoso. Los países, por ejemplo, que invierten en investigación y desarrollo, por ejemplo, Corea del Sur y Japón, son ejemplos de ese tipo de procesos. Por ejemplo, Corea del Sur tiene la marca Samsung. ¿Y qué hicieron ellos, por ejemplo? Ellos crearon escuelas para los hijos de los empleados y también universidades. ¿Para qué? Para que de una u otra forma, de generación en generación, se va aprendiendo, porque en la familia también se va aprendiendo, y eso va garantizando en ellos que tengan ese desarrollo. Pero en cuanto a la investigación, aunque se pueda ver como algo inadecuado, le voy a poner dos ejemplos. En Japón, quizá aquí lo que le falta es chin de cabello o tengan cara como yo. Recordarán que había unos camiones de juguete que eran de hojalata, que era la marca Tonka. ¿Ven? Esos juguetes lo hacía Japón. Pero ¿cómo lo hicieron? Estados Unidos lo bombardeó con las picas de Pepsi. O sea, le introdujo la Pepsi y compraban millones de laticas de Pepsi, que le gustaba a japonés ese tipo de bebida gaseosa. ¿Y qué hicieron ellos con la investigación? Averiguaron qué podían hacer con tanta latica. ¿Y qué hicieron? Fabricaban con la latica, después que consumían la gaseosa, fabricaban los juguetes. Y esos juguetes duraban mucho. Entonces con esos juguetes se los vendían a Estados Unidos. Y con el dinero que recuperaban de los juguetes, pagaban los refrescos y le quedaba dinero. Hoy en día en Brasil hay una gran fábrica de esa latica. ¿Y cómo la hacen? Recogiendo la lata. O sea, la recogen y la rehacen otra vez. O sea, de esa manera. El segundo ejemplo ya no es una práctica tan desleal, aunque sí se ve como una práctica desleal, pero dentro de las normas internacionales no habría ningún problema. Ustedes han visto, por ejemplo, que los vehículos coreanos, si usted le pone la insignia de otro vehículo, usted piensa que era el otro vehículo. Por ejemplo, usted le quita la insignia a un Hyundai, por ejemplo, y le pone la insignia del Honda, y fácilmente usted piensa que es la marca Honda. Bien, ¿qué fue la práctica que ellos hicieron? Y ahí que me refiero a investigación y desarrollo. Que cuando la Honda lanzaba al mercado un vehículo, ellos lo compraban, pero estaban vedados por 5 años de que no podían tirar un vehículo parecido a ese. Entonces ellos compraban el vehículo, inmediatamente salían, lo desarmaban, lo investigaban y lo desarrollaban. Por eso hoy en día ya no pasa como en los años 60, que se pensaba que todo producto que venía de China o de Japón o de Corea era copia. Pues ya no. O era de mala calidad. Ya hoy no. Ya son vehículos que son de buena calidad. ¿Por qué? Porque ya ellos analizaron a que era bueno y lo trataron de hacer mejor, pero un poco más barato, para que así pueda ser vendible. Valga la cuña. Por ejemplo, los vehículos Sonata. Yo llegué a la conclusión que es el mejor vehículo del mundo, porque este vehículo llega usado a la República Dominicana con cerca de 500,000 kilómetros.
Y después aquí es que eso coge candela, de verdad. Entonces, ese vehículo de una u otra forma tiene una buena calidad. Entonces, esos países que han invertido en investigación y desarrollo y siempre están en eso, en la vanguardia, investigando. El desarrollo y la inversión en investigación también, por ejemplo, en la industria de la biotecnología. Por ejemplo, en nuestro país existe el Instituto de Innovación en Biotecnología, el IBI. Voy a poner dos ejemplos de cómo la biotecnología va cambiando la vida de nosotros. Ustedes, como sureños que son, conocen el bojuco de indio, ¿verdad? Que de bojuco de indio es que hacen el Mavisa Iván, que da duro. Bueno, pero en ese instituto ellos lograron aislar, diríamos que el microbio o la bacteria, gracias, bueno, la bacteria que es la que fermenta. Pues ya ellos no necesitan el bojuco. Pero peor aún, ustedes han visto unos plátanos que quizás que ustedes no lo han visto porque ustedes disfrutan mucho del plátano baronero y el plátano de San Juan y el plátano azuano. Pero ustedes han visto el plátano, por ejemplo, fía. En el plátano fía, miren, literalmente, o sea, de manera real, no es metafórico ni nada por el estilo. Con un 3/4, bueno, para que me crean, porque si les digo cómo es la verdad, no le van a creer la verdad. Voy a tener que hablar de la mentira para que crean que es verdad lo que estoy diciendo. Me demostraron ellos que con un pedacito como de ese dedo así, o sea, toman una cepa de plátano y le quitan un pedacito así, y en el laboratorio de ese pedacito así, aislando, diríamos que la partícula fundamental del plátano, y sacan 16.000 matas de plátano certificadas. Por eso vale mucho dinero, vale como 35 pesos cada matica de esa. Pero es certificada porque viene con las condiciones para poder protegerse a sí misma de que la cigatoca, que es endémica del plátano, no le haga daño, que la eruinia, que es una bacteria que ablanda completamente el plátano y hace que se caiga, tampoco. Es decir, 16.000 matas de plátano ellos son capaces de producir con un pedacito así de una cepa de plátano. Ese es el plátano fía, que es intermedio entre el plátano, diríamos, baronero y el plátano que es macho. Entre el macho y la hembra. Como dice, es como un plátano como medio cibaño, lo único que no ha podido resolver es el problema del sabor de ese plátano. Por eso ese plátano hay que comerse el mangú, porque hay que mezclarlo con otra cosa, porque es un plátano sin sabor. Y nosotros los dominicanos, los que no tienen sabor, no nos agrada. Otros ejemplos en investigación, por ejemplo, la Samsung, el I, que permite entonces vender esos productos. Porque fíjense, por ejemplo, la investigación científica es lo que permite también ir viendo cuáles son las necesidades tecnológicas de otros países. Y por eso entonces ellos van trabajando esas necesidades. Porque, por ejemplo, los chinos están en el año 10.000 y tanto, pero cuando tienen un televisor lo tiran para el 2023. O sea, porque son especialistas en ese sentido. La industrialización, que todavía puede ser más. Fíjense, por ejemplo, que aquí en San Juan está el proceso de pignoración de las habichuelas. En otro tiempo era un problema. Había mucha habichuela, un problema. No sabía qué se iba a hacer con ella. Ya no, ya está la pignoración, que permite que guardar la semilla para el tiempo adecuado, que permite la reutilización. Eso se permite. Antes eso no era posible. Por ejemplo, la producción de aguacate, que ahora está también muy en boga. Antes uno nada más podía comer aguacate y mango una vez al año. Pero gracias a la industrialización de la agricultura y de los alimentos, permiten que ya los seres humanos podamos disfrutar diferente. Eso permite también, por ejemplo, mejorar la productividad, reducir los costos de producción y aumentar la calidad de los productos. Fíjense, por ejemplo, en el área de Baní, es en la parte del país donde en menor tarea de tierra se produce más leche. Pero eso parte de qué? Parte de cómo van haciendo diferentes procesos. Porque a veces se piensa
que tecnología solamente es aparatos electrónicos. No, pero cuando un agricultor, por ejemplo, hace uso del estiércol de cualquiera de los animales y lo descompone y lo utiliza, eso es intercambio de tecnología. Cuando usted tiene un animal, por ejemplo, un ovejo, y el ovejo tiene problemas estomacales y usted le da vinagre o le da naranja agria, eso también es intercambio de tecnología, en el sentido de que usted está valiéndose de los elementos que tiene para poder lograr lo que usted anda buscando. Y entonces con eso, ¿qué ocurre? Que reduce los costos, porque por más barato que sea un medicamento, una naranja agria tiene que ser más barata que cualquier medicamento, o un poquito de vinagre. Entonces, eso permite reducir los costos, que es lo que siempre está buscando, y al mismo tiempo establecer elementos, diríamos, de calidad. Aunque, ¿dónde está el problema? Que no todo el mundo que tiene acceso a la información la utiliza para el beneficio de la mayoría. Yo le voy a dar un dato, bueno, quiera que yo no tenga problema, pero le voy a dar un dato, por ejemplo. Ustedes se han preguntado por qué la carne de pollo, por ejemplo, cuando usted la echa a freír, se consume y echa mucho como humo. ¿Qué tal? Agua. O sea, algunos lo hacen de manera industrializada y otros lo hacen de manera manual. Pero pesa más. Pesa más. Por eso fíjense que la carne congelada no es igual que cuando es congelada. Tú dirás, pero por un chiste de agua, un poquito, sí. Lo que pasa es que nosotros pensamos en lo particular. Pero el que lo vende, usted piensa, por ejemplo, un pollo que tenga 8 libras, por decir así, para la familia, muy bien. 8 libras, pero un chiste de agua, 8 libras no se nota. Ajá. Pero cuando usted tiene 10 millones de pollo, o 10 millones de libras de pollo que le inyecta un chin de agua, los beneficios son altísimos para la persona que lo está vendiendo. Entonces ahí es que viene el problema. Ahí entonces entraría que el Estado debería también tener, que tiene organismos de seguimiento para esas cosas, pero lamentablemente no lo utiliza para tal fin. Tener la inversión extranjera directa también es parte de la investigación científica en un mundo global. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, países como Rusia, Ucrania, ahora no porque están en ese problema, pero países que tienen capitales frescos, es decir, dinero que no vayan que hacer con ellos, todo lo invierten, donde la investigación científica en economía le ha dicho que deben invertirlo. O sea, por eso es que hay organismos de clasificación financiera para los países y saben a quién le deben prestar y a quién no. Entonces, la inversión extranjera también obliga a los países a tener que desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, el Banco Interamericano para el Desarrollo hace muchas investigaciones en educación, pero como lo de ellos hacen negocio con dinero, ellos hacen investigaciones en educación y luego entonces le hacen oferta de cómo resolver problemas que tiene cada país en educación y le presta dinero. O sea, pero ahí hay una especie que ahí está la inversión extranjera mejorando las condiciones de vida también de quien le presta. La política fiscal, cuando se hacen investigaciones, entonces allí se dan cuenta si el dinero va donde tiene que ir o no, que es parte de nuestro problema. Que normalmente el dinero que tiene que ir para un área se desvía, como decía el director, para otra cosa, por el asunto del aspecto económico. Pero cuando hay investigación científica real y el que tiene la información real la utiliza como debe hacer, entonces establece políticas fiscales de manera adecuada y correcta. También está el problema de la infraestructura. Fíjense que como en el mundo existe tanta pobreza, ya hay países que se han dedicado a fabricar viviendas de bajo costo. Por ejemplo, en Venezuela había un proyecto que con 600,000 pesos se podía hacer una construcción. Tenía 2 habitaciones, un baño, una cocina y una salita, pero era con material prefabricado. Y hoy se existe lo que se llama una pañoleta, que también es de concreto, pero bastante fino, que ya no hay que usar bloques. También están ahora están probando en unos bloques que son
elaborados con impresoras en 3D y que son unos bloques que son parecidos mucho como a lo que nosotros le llamamos hielo seco y que encajan perfectamente. Es decir, pero ¿por qué países industrializados y ricos invierten en ese tipo de investigaciones? Bueno, porque económicamente les conviene. Saben que el problema que ya ellos tienen resuelto, otro le hace falta, o buscan la manera de cómo mejorar las condiciones de vida del ser humano. Hay una expresión vieja que siempre ha dicho, que decía que la necesidad es la madre de toda la ciencia, o sea, porque ahí que se trata de buscar la solución a los problemas. Toda la investigación científica hoy en día ha permitido unos tratamientos en tecnología médica más acertados. Por ejemplo, a mí en febrero del 2021, creo que fue, me dio COVID. Pero el tratamiento que me puso la doctora fue un tratamiento que ella leyó de uno de los últimos descubrimientos que habían hecho sobre el COVID, que lo había realizado unos canadienses. ¿Te ven? O sea, te ven cómo la investigación y el mundo se va globalizando. Y lo que me dio fue un medicamento que lo usaba incluso hasta para la epilepsia. Pero eran los últimos descubrimientos. Hasta ese momento, tú sabes que se tuvo que aprender sobre la marcha. Pero como no vivimos aislados, entonces eso permitió tener acceso a toda la información que se estaba desarrollando a nivel mundial. La vacuna contra la COVID-19, que muchas personas criticaron por lo rápido que se realizó, pero realmente no se pudieron seguir, diríamos que todos los protocolos que normalmente siguen, que era un experimento por un tiempo, ese tipo de cosas, porque era una necesidad, era una pandemia, que todavía, ahora que vamos a comenzar a vivir las secuelas económicas de ese problema. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el Banco Central, por ejemplo, ha dejado de realizar cada vez más la tasa de los préstamos, o sea, la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ahora tienen que recoger todo el dinero que habían emitido. Entonces, la inversión de prótesis robóticas, porque antes se tenían prótesis, pero eran prótesis que no permitían mucha movilidad. Una gente le faltaba una pierna, le hacían una pierna de madera, después la fueron haciendo de plástico, después le fueron incorporando algunos tornillos con algunos resortes para que pueda moverse, pero ya hoy en día no. No se debe conocer ni el caso del alpinista que subió el Everest y no tiene piernas, lo que tiene son unas prótesis. Y también hay juegos paralímpicos, que son con personas que tienen alguna dificultad, pero que le permiten usar algún tipo de prótesis. Eso cada vez va más avanzando. Ya hay incluso experimentos, investigaciones de personas que son eminentemente no videntes y que le ponen una especie de cámara conectada con el cerebro y le permite ver. Es decir, ese es ojo biónico. Sí. Sería paciente. Ajá, exactamente. O sea, que está permitiendo que personas que tengan cierta dificultad puedan tener una vida, digamos, lo más cercano a lo que se desea. Y ese tipo de cosas. Aunque también hay algunos inventos que se ponen a hacer que dejan a uno con la boca abierta. La investigación científica también está creando tecnologías sumamente importantes. También la investigación permite la eliminación o extracción del mercado de algún elemento químico que pueda crear problemas. Recordarán ustedes hace unos años que fue un escándalo cuando en República Dominicana el pan tenía bromato. Lo eliminaron. ¿Por qué? Porque hubo estudios que determinaron que podían provocar cáncer. En la agricultura, por ejemplo, hubo que eliminar un producto que se llamaba como furadán, que era un producto que se usaba para el plátano o para otros tubérculos, que le mataba todas las bacterias, sí, pero entonces mataba también las bacterias buenas, porque en el suelo hay antrópodos, que son los que descomponen los nutrientes del suelo y que a su vez lo hacen posible que las raíces de la planta lo puedan absorber. Entonces, si te mata eso también, entonces está maltratando el suelo. Otro elemento, por ejemplo, en Brasil prohibieron el cultivo de una hierba que se llama San Ramón,
porque provoca ceguera a los animales pequeños, no tiene nutrientes, es un gran vector de parásitos. ¿Pero eso es producto de qué? Producto de la investigación científica. Pero ya de Brasil, ya Costa Rica y Panamá también la han prohibido. Otro ejemplo que podrían ayudar, tenemos el problema de la vacuna, las energías renovables. Fíjense que ya hoy en día todos los elementos de una u otra forma son renovables. Fíjense que, por ejemplo, ¿cómo fabrican la varilla hoy en día? Ya no la hacen como la hacen todavía de esa manera. Los países como Pakistán y la India la usan de esa manera, o sea, recogiendo todos los metales posibles y los funden y vuelven y lo hacen de una manera, lo hacen clavos y ese tipo de cosas. Pero ya ustedes ven que la varilla, por ejemplo, lo que hacen es que exportan como una especie, voy a decirlo así, como una barra gorda. No sé si te has visto unos camiones con una barra gorda, y ya eso es lo que hace que la pasan por unos tornos y ahí van sacando la varilla, y eso lo hace que sea más rápido, más eficiente. Salvo, por ejemplo, el problema de la guerra de Ucrania, que de una u otra forma hubo un desabastecimiento del acero casi a nivel mundial. Fuera de ese tipo de cosas, ya no se dan los desabastecimientos que se daban en otras épocas. La innovación también, que permite crear nuevas tecnologías, nuevos productos que mejoran la vida de las personas y de los animales, también del ambiente. Por ejemplo, cada vez más la inteligencia artificial está tomando un espacio, cada vez más la tecnología es más ligera y en algunos aspectos hasta más económica, salvo que ahora se dispararon, por ejemplo, los precios por el problema que tiene que ver con la pandemia, porque hubo tanta demanda de los productos electrónicos que encareció. Bien, hasta ahí el sentido general. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el área de las humanidades. He tomado el área de las humanidades también para hablar, porque de una u otra forma todo lo hacemos pensando en el ser humano. Todo es pensando en el ser humano. No importa que usted estudie matemática, que usted estudie física, que usted estudie robótica, de una u otra forma usted está pensando en el ser humano. Entonces, en el campo de las humanidades, la investigación científica también implica un estudio sistemático. No importa que la investigación sea cualitativa. Por ejemplo, como la que se da en literatura, que muchas veces es cualitativa, a veces en historia, en filosofía, ya en sociología, de cual Sención es especialista, ya ahí también se dan cualitativas, pero también se dan cuantitativas. Pero aunque la investigación sea cuantitativa, también tiene un alto porcentaje del método que tiene que usar, que son cualitativos, porque los informes, por ejemplo, de una u otra forma los informes son cualitativos, aunque tengan una base cuantitativa. Entonces, la investigación de las humanidades también ha sido sobre todo fundamental para poder entender la complejidad humana y poder ver cómo se relaciona y cómo se entiende una cosa de la otra, como la evolución de la sociedad, de la cultura, el desarrollo de las artes, la literatura. Por ejemplo, en avances culturales tenemos, por ejemplo, la arqueología, que permite conocer las cosas, permite conocer los artefactos, permite conocer cómo se dieron los hechos. Por eso ustedes ven que nunca las ruinas arqueológicas son restauradas, porque son una especie como de libro abierto, pero hay que saberlo leer. Por eso no. Y es lo que ha permitido entonces poder conocer cómo ha ido evolucionando el ser humano y cómo poder avanzar y evitar errores. Por ejemplo, gracias a la investigación científica se ha podido conocer lenguas antiguas, por ejemplo, de las indígenas, como en Perú, como en México. Nosotros tuvimos la mala suerte de que no nos dieron tiempo para eso. Eso es lo que le ha permitido a ellos a contribuir a que idiomas del pasado se puedan mantener y que no, aunque sean lenguas muertas, como ocurre hoy en día, por ejemplo, con el latín, que es una lengua muerta, y con algunas variaciones del griego, que también se ha convertido en una lengua muerta, pero permite poder conocer documentos que se descubren y de una u otra forma permiten conocer la forma de vida de esa comunidad.
En los análisis literarios, por ejemplo, básicamente es un estudio riguroso que se hace del estilo lingüístico, del contexto en que se escribe, del género en que se escribe, en fin. Y en el análisis literario, que también está dentro de los avances culturales, también entraría, aunque en otra rama, que veremos más adelante, el estudio del cine, el estudio de la música, e incluso, por ejemplo, la medicina es fundamental para poder tratar con el cliente, poderse introducir, tener conocimiento general de las cosas. Aquí podemos, por ejemplo, la evolución de los movimientos literarios, como el modernismo, el realismo mágico, que se van a relacionar siempre con un contexto social y cultural y político y económico de una época. Y eso es lo que va a permitir poder entender las épocas y no verlas y no cometer los errores básicos que se cometen, como son, por ejemplo, el etnocentrismo y el presentismo. O sea, el etnocentrismo es cuando jugamos una etnia pasada, una etnia con criterios de otra etnia. O sea, nosotros no podemos pensar como los norteamericanos. O sea, un hecho americano y un hecho dominicano es completamente diferente. O el presentismo, que queremos jugar a épocas pasadas con conceptos del presente. Entonces, eso también es lo que permite aquí este tipo de estudios. Tenemos, por ejemplo, las lenguas indígenas, como les decía hace un momentito. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó con la lengua quechua en Perú, pero también hay diferentes idiomas, dialectos que en México hoy en día se conservan. También las corrientes artísticas cada vez se van pudiendo logrando hacer unos grandes descubrimientos a través de unos elementos comparativos en que se van dando. La investigación en historia del arte, por ejemplo, que ha permitido identificar el impacto que tuvo el arte africano en la obra, por ejemplo, de Picasso. Es decir, estoy presentando contextos diversos para que se vayan dando cuenta de la importancia que tiene la investigación científica en el mundo. Que a veces lo que usted cree que es un pedacito y que está aislado del mundo, no lo es tan sencillo. También tenemos, por ejemplo, los valores, las creencias y las prácticas de las diferentes culturas, para uno poder entenderlas, poder interactuar con ellas. También tenemos para poder entender la diversidad, porque ¿qué nos permite, en qué nos ayuda la diversidad? Bueno, que podemos entender, aunque no compartamos ciertos criterios, ciertos valores de otras personas, pero entendiendo la diversidad de la cultura, podríamos entonces saber que quizás tienen el mismo derecho, aunque no un derecho especial. En fin, también ha permitido entender la justicia y las políticas públicas. Por ejemplo, cuando se va a redactar un código penal o una ley en un país, lo primero que se hace es revisar otros países que ya la tengan evacuada, ese tipo de ley. Y van a analizar cuál es el problema, que muchas veces lo que hacemos es una copia exacta. Y ahí está el problema. Pues no la adaptamos nosotros. ¿Es importante beber de la fuente que ya otros han avanzado? Sí, pero quedarnos igual porque son contextos completamente diferentes. En el aspecto social, por ejemplo, las ciencias sociales como la sociología, la psicología, la antropología, ha permitido comprender e incluso tumbar criterios que se tenían antes. Por ejemplo, la antropología y en combinación con la biología, específicamente con el área molecular, ya se ha descubierto que las células tienen cierta conciencia. Y ya no se dice, por ejemplo, en términos técnicos, que un espermatozoide fecundó el óvulo. Ya no. Ya lo que dice es que el óvulo es que permite que el espermatozoide entre. O sea, es el óvulo que decide quién que la va a fecundar. Incluso ya hoy está en discusión si es verdad o no que es el más rápido que va a dejar entrar. No, porque ya es ella la que decide. O sea, ya eso es parte de que eso no se puede resolver sin vista. Eso tiene que ser obligatoriamente con investigaciones profundas para esa naturaleza. Por ejemplo, en Santo Domingo, en la década de los 70,
y 70, sí, el presidente Joaquín Balaguer construyó unos apartamentos para personas que vivían en las orillas de los ríos. ¿Qué ustedes creen que pasaba con esa persona? Cuando le daban el apartamento, como no estaban acostumbrados a utilizar lavamanos, ellos ¿qué hacían? Lo despegaban y lo vendían. Y para ellos eso era normal. Por eso ya luego, cuando hicieron el hoyo de Chulín, ahí los antropólogos, un equipo de antropólogos, un equipo de sociólogos y de profesores, tuvieron que darle un sinnúmero de charlas para que ellos entiendan que para qué se usaba eso. Les voy a poner otro ejemplo, pero no me pregunten dónde fue, que no se lo voy a decir. En una comunidad rural, un religioso consiguió dinero para construir letrinas en esa comunidad rural, porque no había letrinas, la gente estaba acostumbrada a hacerla en los montes y en los ríos. ¿Y sabe lo que pasó? La gente hizo huelga, que no, que mejor tener esos cuartos para sembrar, para comprar animales, para lo que sea, pero no para eso, porque eso no es necesario. ¿Y qué quiere que le diga? El religioso no pudo construir la letrina. Tuvo que parar un tiempo educando a esa gente. Porque también a veces, y eso lo da, esa calidad la da la investigación científica, a veces hay ramas del saber que por desconocimiento de las autoridades del papel fundamental que juegan, no las comunican. Que es el caso, por ejemplo, de la antropología y la sociología. Son fundamentales porque son las ramas del saber que se dedican a la convivencia humana, a las relaciones como entes sociales que tenemos nosotros, que somos nosotros. Entonces, cuando no se toman en cuenta, hay muchos problemas que vienen degenerados por no usar grandes técnicos que hay en ese tipo de áreas. La psicología infantil hoy en día ha permitido también desarrollar muchas cosas. Por ejemplo, antes un niño le decía no, que todo lo resolvía porque tenía, después que apareció el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad, cuando un muchacho se movía mucho ya estaba diagnosticado con eso y etiquetado de una vez. Sin embargo, ya se ha ido dando cuenta, por ejemplo, los autistas. Que no prestan atención. No es que no prestan atención. Es que ellos no necesitan mucha atención porque ellos saben, como ustedes dicen 2 o 3 palabras, ellos saben por dónde va y ya. Si ya saben para dónde va, ¿para qué más le va a prestar atención? Y se distrae. O sea, no es que no prestan atención, es que captan demasiado rápido. Y al captar demasiado rápido, entonces, cuando el médico, el profesor, no tiene la formación, entonces comienza a actuar y lo trata diferente. Conozco el caso de un hijo de un profesor que le dijeron, mira, ese muchacho si aprende a leer, oye, eso es un milagro. Sucede que el muchacho ya hizo su grado, ya hizo su maestría, ya hizo su doctorado y está escribiendo libros. ¿Qué pasó? Un mal diagnóstico. Pero gracias a la investigación científica que se va realizando a nivel mundial, permite poder extrapolar esos casos y conocerlos de manera diferente. Está la arquitectura, por ejemplo, que ha permitido la reestructuración, la restauración de edificios históricos, pero también la utilización de nuevas técnicas de construcción que permiten abaratar los costos, como son, por ejemplo, el arco de medio punto y esas cosas que no se hacían antes. También la investigación en base a la innovación de las artes y la cultura ha permitido la creación de nuevas formas de expresión artística, ya no solamente el realismo, sino que también aparece con el cubismo y aparecen otro tipo de complejidad que permite que las emociones humanas puedan ser por lo menos un poquito más entendibles y más fácil para la transmisión. Tenemos, por ejemplo, el estudio de literatura comparada, que ya eso se va realizando, como se usan los artículos, los signos de puntuación, para que haya una mejor expresión, cómo se abordan o no los problemas globales. Fíjense que inclusive hasta la forma de presentar los estudios investigativos ya están especializados de acuerdo al área, cuál van a usar y cuál no. También eso forma parte de la innovación de las artes y la literatura. Y muchísimas gracias por su atención.